Estamos estudiando el libro a los Filipenses. Estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Filipenses y comenzamos con la primera carta que escribió el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1. Quiero que vayas conmigo a Filipenses, al libro de los Filipenses. Hoy vamos a estar trabajando el capítulo 2, pero solamente para darte un resumen, en caso de que no estuviste con nosotros en este primer servicio, lo titulamos El comienzo de la iglesia o una iglesia de tres. Y el libro de los Filipenses tiene sus bases y su fundamento en el libro de los Hechos a los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, para darte un poco de historia, narra los acontecimientos que pasaron los discípulos luego de que Jesús se va de la tierra. Ustedes recuerdan que luego de los 30 años y un poco más, Jesús es crucificado en una cruz. Luego de que derrama su sangre en una cruz, es llevado a una tumba. En la tumba al tercer día resucita. Y al tercer día, luego de resucitar, va a los cielos. Sin embargo, antes de que Él sea elevado a los cielos, le deja una misión a los discípulos, a los apóstoles y a los seguidores que había tenido o había entrenado durante ese tiempo que había estado en la tierra. Y la misión que les deja es ir y predicar este evangelio a todo lugar de la tierra. Misión que hasta el día de hoy es parte fundamental de nuestra creencia y de lo que nosotros como iglesia tenemos como fundamento. Ir y predicar el evangelio es algo que no debemos dejar, que no vamos a dejar y que se cumplirá hasta cuando el Señor venga o hasta cuando sea lo último de nuestros días. Y les decía esto, ¿por qué? Porque el libro de los Hechos a los Apóstoles narra los acontecimientos de estos hombres que Jesús preparó durante ese tiempo que estuvo en la tierra para seguir manteniendo el evangelio y ir creciendo el evangelio. En otras palabras, el resultado de que tú y yo hoy podamos escuchar la palabra de Dios, el resultado de que tú y yo hoy podamos ser predicados del evangelio, el resultado de que este mensaje sea extendido a todo lugar de la tierra, viene a consecuencia de que los discípulos tomaron la misión de Jesús en serio, tomaron el llamado de Jesús en serio, tomaron la misión de Jesús de una manera literal y dijeron: tenemos que extender el reino de los cielos. Por eso hoy tú y yo en este lugar y ahora a través de las redes sociales o en línea de la internet podemos aún recibir el mensaje de Jesús. Seguimos extendiéndolos. Parte de esa misión es también para que haya el cumplimiento de los tiempos finales. ¿Y cuál es ese cumplimiento? De que la palabra sea extendida, el evangelio sea extendido a todo oído, a todo lugar de la tierra. Y entonces podremos ver la venida nuevamente del Señor. Pero sin irme mucho atrás, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16 específicamente, se narra la parte donde la iglesia a los Filipenses, iglesias que fueron formadas por estos mismos apóstoles. En este caso, estas cartas escritas por el apóstol Pablo nos narran de las iglesias a las cuales él fue a predicar o se encontraba predicando en esos días o llevando el evangelio en esos días, y comenzaron a formar nuevas iglesias. Tienes que recordar que el evangelio en esa época no era bien recibido. Tienes que recordar que el evangelio en esa época no era el que predicamos el día de hoy, no era el mismo mensaje que estamos recibiendo el día de hoy. Habían sido instruidos en leyes, en normas, en mandatos por muchos años, lo que eran del pueblo judío, pero a la misma vez había muchas personas que pertenecían a otro tipo de religiones. Habían personas que pertenecían a religiones, pero también otros que ni siquiera creían en ninguna religión, como lo vemos en nuestros días. Habían personas que eran los judíos y habían personas que se les llamaba fuera de ellos los gentiles. Por eso en las escrituras vas a encontrar muchas veces la palabra gentil, que se refiere a aquellos que no estaban dentro de los escogidos en el pueblo judío y se les llamaban personas gentiles. Ahora, el mensaje que es ahora predicado por el apóstol Pablo es un mensaje que no excluye, sino incluye. Es un mensaje que ya no está solamente para un grupo de personas, sino que está extendido a muchas personas. Y comienza a extenderse este mensaje. Y para los que ya pertenecían al pueblo judío, y daba un poco como de picazón en sus oídos, porque por muchos años ellos habían aprendido normas, reglas, que ahora este mensaje estaba llevando a un nuevo rumbo. Estaba poniendo gracia, misericordia, fe, y las estaba llevando a niveles que antes ellos no habían imaginado se podía llegar, porque estaban acostumbrados a normas, mandatos, cosas que seguir. Y cuando predica el apóstol Pablo este mensaje a ellos, causa un poco de
de cosquilleo en sus corazones para poder recibirlo. Está el otro grupo de personas que son el grupo de los gentiles, personas que habían escuchado de otras religiones un mensaje, que tenían sus propios dioses, que habían seguido culturas con sus propios dioses, y que cuando reciben este mensaje de Jesús, algunos reciben un impacto, como fue en el caso de Saulo, reciben un impacto especial y dicen, ¿sabes? Aquí hay algo diferente. Este mensaje no es igual al que me han hablado por mucho tiempo. Este mensaje tiene algo especial que penetra lo profundo del corazón, y muchos de ellos fueron transformados. Entre ese grupo inmenso de personas, el apóstol Pablo llega a una parte de Europa que aún no se había predicado. Y les hablo de Europa en estos momentos porque es el continente conocido por nosotros. Luego de haber predicado en Asia Menor, hacia los Gálatas, va hacia el lado de Europa y se encuentra en una región que en ese momento era llamada la región de los Filipos, de Filipo, o la región a los filipenses. Y por eso la carta es escrita hacia ellos y hacia esa iglesia que se formó. Y te decía que en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, se narra el comienzo de esta historia. Y estoy en el capítulo 1 todavía. Pero quiero darte un poco de contexto para que vayamos entendiendo hacia dónde vamos en el capítulo 2. Entonces el apóstol Pablo comienza a predicar. Y en medio de comenzar a predicar se encuentra con su primer miembro, y usted lo puede recordar. Si no lo recuerda, vaya al mensaje del miércoles pasado y usted lo va a escuchar. Pero de manera rápida te puedo decir que se encuentra con Lidia, una mujer vendedora de perfumes, una mujer con mucho dinero, una mujer que tenía todo lo que uno diría es necesario para tener una vida cómoda. Lidia se encuentra con el mensaje de Pablo y es transformado el corazón de Lidia, y llega el primer miembro de la iglesia a los filipenses. La mujer Lidia se transforma, cambia su corazón, y les decía que ella nos demuestra que a pesar de que podamos tener todas las cosas materiales, si no tenemos a Dios nos falta algo o nos falta todo. ¿Cuántos están aquí conmigo? O sea, puedes tenerlo todo, pero si te falta a Dios te falta todo. De la misma forma puede que no tengas nada, pero si tienes a Dios lo tienes todo. Entonces Lidia tiene ese encuentro con Dios a través del apóstol Pablo, se transforma y llega el primer miembro de la iglesia a los filipenses. En medio de ese mismo viaje el apóstol Pablo sigue recorriendo su camino, y en medio del camino se encuentran con una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación. El apóstol Pablo, con Bernabé, que era su escudero, la persona que le seguía, aquel que estaba con él, Bernabé se tiene en ese encuentro con esta joven esclava que por muchos años había sido esclava de otros que la utilizaban por su don, por lo que tenía, por ese espíritu que tenía ella, que le permitía y le daba la capacidad de adivinar cosas. Y esta mujer se encuentra ahora con el don y el poder de Dios, no el que le daba al enemigo, sino el verdadero poder, y hay un cambio y una transformación en su vida. Sin embargo, en medio de esa transformación aprendimos que esta joven esclava nos habla de aquellas personas que están siendo utilizadas o esclavas de otros. Así, de esta manera, esta mujer, cuando es libre, las otras personas comienzan a atacar a Pablo y a Bernabé. ¿Por qué? Porque ahora lo que decimos en Colombia, hablamos en Colombia, la gallinita de los huevos de oro ha desaparecido. Porque ahora esta mujer es diferente, porque ahora esta joven es diferente, porque ahora ella está libre, ya no está esclavizada de ese espíritu de adivinación. Esta joven puede ser libre, pero hay otros que la querían ver ella esclavizada. Habían otros que la querían ver utilizada. Y así hay muchas personas en el mundo a esta hora que están necesitando de una iglesia que predique el evangelio, porque hay gente que las quiere ver destruida. El enemigo los quiere ver derrotados o las quiere ver derrotadas, las quiere dañar, las quiere golpear, las quiere mantener abusadas, las quiere mantener en enfermedad, las quiere mantener o los quiere mantener en dolor y en tristeza. Pero sabes que cuando tenemos un encuentro con Dios podemos encontrar libertad, como esa joven esclava lo encontró. Y cuando ella encontró esa libertad, aparece el segundo miembro de la iglesia a los filipenses. Pero en medio de ese proceso, los hombres que utilizaban a esta joven y que ahora ya no pueden sacar dinero con ella porque ha sido libre, ahora quieren meter en la cárcel a Pablo y a Bernabé por predicar el evangelio. Y aparece en medio de ese proceso, cuando llevan a la cárcel a Pablo y a Bernabé, aparece el tercer miembro de la iglesia a los filipenses, y a la cual Pablo le escribe la primer libro que escribimos, o la primera carta que escribimos, y la segunda carta a la cual hoy vamos a leer y que vamos a estudiar. Y en ese proceso, cuando son entrados a la cárcel o metidos a la cárcel, en medio de ese lugar donde los esclavizan, lo llevan a lo más profundo, donde queda en ese lugar oscuro, donde todo huele mal, podredumbre, huelen las cosas horribles, Pablo y Bernabé comienzan a levantar una adoración a Dios.
Comienzan a cantarle a Dios en medio de la cárcel, en medio de ese lugar oscuro, en medio de lo que olía mal. Comenzaron a levantar olor fragante para Dios. Y lo que dice la Biblia literalmente es que en esa cárcel, al levantarse esa adoración a Dios, comenzaron a temblar las paredes y las puertas y los barrotes de esa cárcel. Comenzaron a moverse de tal forma que las puertas se abrieron. Y cuando se abren las puertas, no solamente se abren las puertas de Pablo y Bernabé, sino de todos los prisioneros. ¿Qué pasa? Que este pobre hombre carcelero que está en la cárcel se levanta asustado y dice: me tengo que matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque si los presos se escapaban, quien tenía que pagar era él y su familia, porque los presos se escaparan. Cuando él ve que las prisiones están abiertas y que las puertas están abiertas, dice: ¿sabes? Ay de mí, es tiempo de mejor matarme yo mismo antes de que me maten otros. Y cuando está a punto de matarse, escucha una voz de Pablo que le dice: ¡hey! Bueno, no le dice hey, pero le grita algo. Le dice: no lo hagas. Y cuando él escucha esta voz, le dice: pero si se escaparon, dice: tranquilo, no se ha escapado ninguno. Todos estamos aquí. Y dice la Biblia literalmente que cuando ese hombre escucha que ninguno de ellos se había escapado, que todos estaban ahí, de rodillas cae y dice: ¿qué tengo que hacer para recibir a ese Dios? Y viene y aparece el tercer miembro a la iglesia de los filipenses. Lo interesante es que las familias de cada uno de ellos también se convierten a la iglesia de los filipenses. Así que comenzó a crecer la iglesia. ¿Me están siguiendo aquí? ¿Están conmigo, verdad? ¿Sí ve que se ve diferente la Biblia cuando la logramos interpretar de esa manera? Todo eso está en el capítulo 16 del libro de los Hechos, a los apóstoles. Se narra la historia. Le animo a que también lo haga si va a leer el libro de los Filipenses. Así va entendiendo por qué Pablo le escribe esta carta a los filipenses. Y estamos en el capítulo 1, donde Pablo le escribe con mucha alegría, saludándolos y diciéndoles: estoy contento por ustedes. Qué bueno que están creciendo. Está creciendo la iglesia. Ya no solamente son 3 miembros, sino que ahora todas sus familias han comenzado a venir también a la iglesia. Ya no solamente tienen servicio los domingos, sino que también están viniendo a los servicios los miércoles. Y las familias comenzaron a venir a los martes de oración. Estoy tirando aquí mis cosas como para que usted venga. Martes de oración, 7 de la noche, no se la pierda. Y no solamente eso, sino que comenzaron a ir a las clases del maestro Jorge. Los domingos a las 10 de la mañana en la Academia de Crecer. Estoy lanzándolo todo de una vez. Y comenzaron a envolverse haciendo parte del equipo de bienvenida. Y comenzaron a crecer la iglesia a los filipenses. Pero sabes, como todas las iglesias, ninguna es perfecta. Come on, somebody. Ahí es donde usted por lo menos decía: ouch. ¿Y sabes por qué la iglesia no son perfectas? Porque están llenas de personas imperfectas. Alguna vez, si usted quiere ir a una iglesia perfecta, no se atreva a ir, porque en el momento que usted llegue se volvió imperfecta. Come on. Por eso aquí le damos la bienvenida a todos los imperfectos y a todos los que están en línea. Bienvenidos aquí a una iglesia que no es perfecta. Esto es para todos. Y sabes, la iglesia comienza a crecer. Pero Pablo, por supuesto, tiene que escribirles una segunda carta a esta iglesia, porque en medio del crecimiento vienen problemas. En medio del crecimiento vienen personas con problemas. En medio del crecimiento de una iglesia, cada uno trae sus maletas del pasado. Cada uno trae sus dolencias, cada uno trae su dolor. ¿Cuántos alguna vez vinimos o hemos llegado alguna vez aquí a la iglesia con esas necesidades? No me diga que no hace parte de esto, porque todos hemos venido a Dios con alguna razón, con alguna necesidad, con algo que necesitamos de parte de Él. Y sabes, no era nada extraño tampoco en la época de Pablo. En la iglesia a los filipenses habían personas que habían venido con muchos problemas, con muchas necesidades. Es más, si usted se da cuenta, la iglesia a los filipenses es una iglesia bastante variada. No solamente en estratos sociales, porque tenemos una mujer muy rica como Lidia, y tenemos de pronto una joven esclava que fue liberada. O tenemos un hombre carcelero de pronto de estatus medio, que era lo suficiente para vivir, pero que vivía el día a día, como podemos tener también en la iglesia. Sabes, era una iglesia variada porque venía gente con diferentes culturas, con diferentes pensamientos en cada uno de ellos. Creo que la iglesia debe convertirse en ese lugar donde todos podamos caber. En ese lugar donde no seamos excluyentes, sino que seamos incluyentes. En ese lugar donde la gente pueda ver, como en un hospital, un lugar donde puedan recibir el mensaje de Jesús y que puedan ser sanadas las almas, los corazones, y por qué no también puedan ver un milagro de sanidad física en cada uno de ellos.
¿De qué sirve un hospital con las puertas cerradas dejando a los enfermos morir afuera? Eso es lo que ocurre cuando hay una iglesia excluyente y no una iglesia incluyente. Hemos decidido en esta iglesia y en esta casa que las puertas están abiertas para todos. Los que tengan problemas como los que no tengan. Como los que tengan estatus social como los que no tienen ninguno. Esta iglesia está abierta para todos porque ese es el llamado que Dios nos mandó a hacer. La iglesia de los Filipenses era una iglesia que nos mostraba cómo debe ser o cómo debería ser la iglesia. Es más, yo creo que la iglesia debe parecerse más al cielo que a la tierra. ¿Y cuánto sabes que en el cielo nos vamos a encontrar personas de toda raza, de todo color, de todo idioma? Y así debe verse la iglesia. Y sabes, pensando en esto me daba cuenta por qué Pablo tenía que escribir esta segunda carta a los filipenses. Y por qué era necesario para él hacer estas instrucciones que les va a dar en esta segunda carta escrita por Pablo a los filipenses. Porque esa variedad de problemas, de dificultades, de pensamientos, de ideas, podía traer algo que vemos mucho lamentablemente, no solamente en la iglesia, sino en general en el mundo, y es la diversidad de opiniones que te llevan a las diferencias, y las diferencias te llevan a la división. Lamentablemente las diferencias para muchos, mal entendidas, te llevan a la división. Y creo que dije esto con mucha certeza porque estamos viviendo tiempos como ninguno donde no solamente la iglesia sino el mundo en general está dividido. Estamos divididos por raza, estamos divididos por colores, estamos divididos por idiomas, estamos divididos por pensamientos políticos, estamos divididos por pensamientos sociales, estamos divididos por pensamientos culturales y en lugar de acercarnos más nos separamos y más nos dividimos. Creo que lo estamos viendo como nunca en tiempos como estos donde estamos a un clic de distancia de ver o pensar diferente a la persona que está a nuestro lado. Antes no había la posibilidad de escuchar el pensamiento del que está al lado. Ahora lo único que hay que hacer es abrir Facebook, Instagram, Twitter y saber qué es lo que la otra persona está pensando. Es más, ya hasta tenemos la posibilidad de juzgar si lo que dice la otra persona está bien o no. Es más, le podemos poner like o dislike si queremos. ¿Sabe de lo que hablo? Si quiere ser más profundo, poner corazoncito si le gusta. O thumbs down si no le gusta. Tenemos la posibilidad de hacerlo y del pensamiento expresarlo a nuestra manera, de nuestra forma. Y en lugar de causar unión, ha causado más separación. Y sabes, al parecer ese mismo espíritu de división, en medio de las diferencias, también quería ingresar a la iglesia de los filipenses. Y Pablo tiene que manejar y guiar esas situaciones. ¿Me permite ir más profundo todavía en esto? Y si no me permite también. La misma división que en tiempos como hoy también estamos viendo. Dentro de la iglesia. Y cuando digo la iglesia no estoy hablando solamente de nosotros, iglesias IWC. Estoy hablando de la iglesia en general, la iglesia del Señor. La iglesia que Él dice que un día va a venir y que espera encontrarla unida con fe en amor, mostrando la diferencia, siendo la luz del mundo y la sal de la tierra, pero que a causa de las divisiones, en lugar de ser un buen ejemplo, la gente está diciendo, ¿para qué me voy a unir a algo que está más desunido que nosotros? Porque escúcheme, ¿cómo vamos a querer que un mundo se una si somos una iglesia dividida? ¿Cómo vamos a esperar que el mundo sea sano si la iglesia no está sana? ¿Me están siguiendo aquí? Entonces es aquí donde el apóstol Pablo comienza a darnos instrucciones. ¿Y por qué digo comienza a darnos instrucciones? Porque esta carta a los filipenses no fue dada solamente para ellos. El día de hoy también se hace relevante. Cuando podemos ver que muchas de esas dificultades en el crecimiento de la iglesia y porque nuevas personas estaban ingresando y estaban recibiendo el evangelio, comenzaron a presentarse problemas, dificultades, diferencias y comenzaron a verse divisiones. Y el apóstol Pablo le escribe en el segundo capítulo de este libro a los filipenses. En esta segunda carta es como si les escribiera a él y estuviera presente. Recuerde que en esa época no habían aviones para dirigirse de un lugar a otro y él se encontraba en otros lugares predicando el evangelio. Y la forma de hacerlo, de comunicarse, era a través de una carta. Es como si les hubieran mandado un email, sino que en ese momento duraba mucho más porque lo llevaban en burros. Así que si hay algún estímulo en Cristo, estoy leyendo desde el versículo 1 al versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Si no lo tiene, puede leerlo con nosotros. Si lo tienes allá en línea, también puedes leerlo allá en casa o leerlo también con nosotros. Así que, es Pablo escribiéndoles, así que si alguno
Y si algún estímulo hay en Cristo, algún consuelo en el amor, alguna participación en el espíritu, algún afecto y simpatía, completen mi gozo. Es decir, háganme feliz. O sea, yo quiero verlos de esta manera. Así que yo como ese apóstol que formamos la iglesia y que está creciendo la iglesia de los filipenses, les pido esto, que si hay algún estímulo en Cristo, que si alguno tiene una razón para estar feliz. Me están entendiendo aquí, ¿verdad? Como está escribiendo Pablo. Es como si dijéramos, sabes, si tienes alguna razón para estar contento, iglesia IWC, si tienes algún estímulo en Cristo, algún consuelo en el amor, es decir, si Dios ha hecho algo contigo, si Dios te ha mostrado su amor de alguna manera, si hay alguna participación del Espíritu, es decir, si has recibido del Espíritu algo, si Dios ha puesto su Espíritu en ti, si hay algún afecto o simpatía, o sea, es decir, si por lo menos sientes algo dentro de tu espíritu por todo lo que está ocurriendo en ti, dice, completen mi gozo, siendo de la misma mente, teniendo el mismo amor, estando en pleno acuerdo y de una sola mente. No hagan nada, amigos, hermanos, hermanas, no hagan nada por ambición egoísta o presunción, sino que con humildad consideren a los demás más importantes que ustedes mismos. Que cada uno de ustedes mire no solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Entonces viene Pablo y divide esta carta escrita en el segundo capítulo en 3 partes. Es decir, este mensaje del cual te hablaba, de unidad que estaba hablando el apóstol Pablo, viene a consecuencia de que como están entrando personas de diferentes pensamientos, ideas, quería evitar que la división pudiera entrar, porque es que la división iba a detener el crecimiento de la iglesia. Es que si permitían que la división tomara lugar, ocupara el lugar importante en la iglesia, lo que iba a pasar es que iban a detener el crecimiento y como resultado, familias, hogares como Lidia, familias, hogares como el del carcelero o el de esa joven esclava, no iban a tener un lugar ni una iglesia donde pudieran recibir el mensaje de Jesús. ¿Me están siguiendo aquí? Ese es el problema hoy, iglesia, que si no nos cuidamos de la división que pueda existir aún dentro de nosotros, ¿sabes? Vamos a perder una generación, vamos a perder familias que podrían encontrar en IWC, en español o en inglés, podrían encontrar un lugar donde sea refugio, donde encontrar respuesta, donde ver el poder de Dios, donde pueda ver la manifestación de Dios. Y no queremos que eso pase. Por eso, como el apóstol Pablo, hoy estoy aquí para explicarles esta segunda carta, esta segunda parte de la carta completa del apóstol Pablo a los filipenses, para que podamos unirnos nuevamente en un mismo espíritu, en una misma mente, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, de tal manera que ya no pensemos solo en nosotros mismos, sino que también podamos pensar en los demás. Que no nos convirtamos en el centro de atención de la historia, sino por el contrario que pongamos a los demás también como parte de nuestra historia. ¿Me están siguiendo? Y el apóstol Pablo les da algunas instrucciones. Y la primera instrucción que le da el apóstol Pablo en esta carta es: la única forma, iglesia, en que podamos mantenernos fuertes, en que podamos mantenernos activos, en que sigamos creciendo, en que sigamos alcanzando familias, en que sigamos alcanzando almas, corazones, personas sean transformadas, en que el mensaje de Jesús siga creciendo, la única forma en que podamos hacerlo es que podamos encontrar, número 1, apúntelo, unidad en medio de las diferencias. El apóstol Pablo le dice: lo primero que hay que hacer es que tenemos que encontrar esto: unidad en medio de las diferencias. Y alguno me preguntará y me dirá: ¿acaso, Efraín, no se supone que todos debemos ser iguales? ¿Acaso lo que me estás tratando de decir es que se supone que todos debemos pensar igual o todos tenemos que tener el mismo pensamiento? Escúcheme, hay una diferencia entre igualdad y singularidad que es muy importante que podamos entenderlo. No tenemos que pensar todos iguales para poder estar unidos. Es más, la palabra es la siguiente y quiero que quede en tu corazón: diferencia no significa división. Lo voy a decir otra vez para que penetre profundo en su corazón. Escúcheme, estoy hablando de una iglesia madura.
o que queremos que madure más. Y primero tienes que recordar es que las diferencias no significan división. Cuando hay una iglesia inmadura, cuando hay inmadurez en medio de sus miembros, utilizamos las diferencias como excusa para dividirnos. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Pero cuando hay personas maduras y entendemos lo que significa la unidad, nos damos cuenta que la unidad necesariamente no significa que no hayan diferencias. ¿Cuántos de nosotros nos gusta que la gente piense como nosotros? ¿Cuántos quieren ganar todas sus discusiones? Vamos. Gracias a los sinceros. Probablemente la mano va a apuntar al otro lado. Y nos gusta que las personas de alguna manera comiencen a pensar como nosotros y comenzamos a argumentar. ¿Y qué pasa en medio de esas discusiones? Encontramos la forma de dividirnos. Escúcheme, el apóstol Pablo lo primero que le está diciendo es: iglesia, de esta manera nunca vamos a poder crecer. Si hay un gozo en ustedes, si Dios ha hecho en ustedes, si Dios ha hecho algo en ustedes, si están recibiendo el mensaje de Jesús, si la iglesia, los filipenses, está creciendo, si en medio de todo este trayecto se han dado cuenta de que Dios ha hecho algo en ustedes, que han recibido algo de parte de Dios, que ha habido sanidad en su vida, que ustedes están recibiendo el mensaje de tal forma que sus familias están siendo transformadas, que el ambiente está siendo transformado, escúcheme, esto no va a pasar si comenzamos a dividirnos. Esto no va a seguir pasando si seguimos dividiéndonos o si permitimos que el espíritu de división ingrese en nosotros. Por el contrario, la única forma de que el mundo siga viendo que en verdad tenemos el mensaje de verdad, el camino, la verdad y la vida a través de Jesucristo. Si en verdad queremos que el mundo se dé cuenta que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, no lo van a ver a través de la división, lo van a ver a través de la unidad, aunque hayan diferencias. ¿Alguien está recibiendo algo el día de hoy? Unidad aún en medio de las diferencias. Y tienes que darte cuenta que en medio de las diferencias, Dios nos ha creado a cada uno con talentos, habilidades, intereses y gustos únicos. Hay cosas que a usted le gusta que a mí no me gustan. Y hay cosas que a mí me gustan que a usted no le gusta. ¿A cuántos le gusta la pizza con ranch? Dios bendiga a los santos que levantaron la mano. Pero no todos la levantaron. Porque hay cosas que son de mi gusto que no son del tuyo. ¿A cuántos les gusta la pizza con picante? Solo los mexicanos levantaron la mano. Algunos tienen gustos diferentes a los nuestros. Ahora, ¿eso significa que no podamos tener unidad? No. Tenemos que encontrar esa unidad en Dios aún en medio de nuestras diferencias. Nuestros talentos, nuestras habilidades, las cosas con las cuales Dios nos dotó, es diferente en cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que tengamos que estar divididos solo porque tenemos talentos o habilidades diferentes. Hay personas que pueden cantar mejor que otras y usted lo sabe porque se ha sentado al lado de alguien que no canta nada. Yo sé que usted se ha sentado al lado de alguien que le dice: Señor, tú eres el único que recibe esta adoración porque yo no la recibo. Hay gente que cree que canta y cuando canta hasta la ducha se queda sin agua. Ya cuando la ducha se queda sin agua cuando cante es porque la cosa es bastante grave. Pero hay talentos que tienen algunos que no tenemos todos, que no tenemos los demás. En medio de esa diferencia no buscamos una razón para dividirnos y para comenzar a pensar: es que yo quisiera tener el don, es que yo quisiera tener el talento de esa persona, es que como no la tengo, por eso es que mejor no hago nada en la iglesia, es que yo lo que quisiera hacer es tener la voz para poder estar. No. Mejor, ¿por qué no te dice: Señor, el talento que me diste, la habilidad que me diste, el don que me diste, lo voy a utilizar no para buscar división, no para buscar envidia, no para buscar celos, sino por el contrario, para servir a la unidad del cuerpo de Cristo y así extender el reino de los cielos a todo lugar de la tierra? Y así como la iglesia de los filipenses, seguir creciendo y seguir extendiéndonos. Entonces Pablo les dice: tienen que buscar la unidad en medio aún de las diferencias. Si hay algo en ustedes que Dios ha hecho con ustedes, si hay amor alguno en ustedes,
completen mi gozo haciendo esto. Busquen unidad aún en medio de las diferencias. Con esto quiero recordarte y decirte algo. Que todo lo que ha pasado en tu vida, que toda la historia de tu vida, que todo lo que has atravesado, hace parte también del crecimiento de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque aún tus errores, tus fallas y aún tu historia hacen parte del testimonio que Dios utiliza para que otros se puedan identificar y decir, si Dios lo hizo con él o con ella, también lo puede hacer conmigo. En otras palabras, tu historia no es un desperdicio. Tu historia no es en vano. Es más, déjame darte una buena noticia el día de hoy. Tu historia no es para vergüenza. Cuando tu historia está en las manos de Dios, es un testimonio de que si Dios lo puede hacer y lo hizo antes, lo puede volver a hacer otra vez. Por eso tu mejor predicación no es el mensaje que puedas preparar por semanas. Tu mejor predicación es el testimonio de lo que Dios ha hecho a través de tu vida. Ese es el mejor mensaje que puedes hacer. Esta es la mejor historia que puedas escribir en un libro de tu vida. El testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Por eso quiero recordarte una vez más que tu historia es importante para Dios y para el crecimiento también de nuestra iglesia. Tu historia tiene propósito. Aún ese camino turbio, de dolor, de piedras en el camino, te enseñó que mi destino era... no, es otra canción. Los mexicanos se acordaron enseguida. Esas piedras aún en medio del camino son importantes. ¿Por qué? Porque son esas historias las que se hacen relevantes cuando podemos estar aquí de pie y decir, yo le oré a Dios y Dios cumplió su promesa. Cuando podemos venir a este lugar o ahí en medio de tus sillas o en medio de un supermercado o en tu trabajo o en la escuela, en el lugar donde te encuentres, puedas predicar el mensaje de testimonio que dice, Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Tu historia tiene propósito. Ahora me dirá, Efraín, entonces ¿cómo hacemos para mantener esa unidad en medio de las diferencias? ¿Cómo logramos esto que el apóstol Pablo le está pidiendo con tanto ahínco, con tanto deseo a esta iglesia, a los filipenses? Que no permitan que entre la división sobre ellos, sino que les está diciendo, sabes, quiero que ustedes se mantengan unidos aún en medio de las diferencias. ¿Cómo logramos ese espíritu dentro de la iglesia? El apóstol Pablo les escribe inmediatamente y les dice, ojalá pudieran estar todos en un mismo pensamiento, en un mismo pensar. ¿Qué significa esto? ¿Acaso es que todos tenemos que pensar igual, como mencionaba ahorita, o que nuestro pensamiento tiene que ser el mismo? No. Cuando el apóstol Pablo se refiere a esta palabra pensar, el original significa objetivo, tarea, llamado. Esto es lo que significa la palabra original. Y dice entonces, en otras palabras, en un mismo objetivo. Es decir, manténganse unidos en medio de la diferencia si todos logramos mantener un mismo objetivo. Si todos tenemos una misma meta. Y yo creo que como iglesia tenemos que recordar hoy cuál es la misión y la visión que Dios ha llamado para esta iglesia. Y sabemos que nuestra misión, ¿cuál es? Hacer el infierno más pequeño y el cielo más grande. ¿Alguien me sigue aquí? Si usted no sabía cuál era la misión nuestra misión es esta: hacer el infierno más pequeño y hacer el cielo mucho más grande. Vamos a sobrepopular el cielo. Pero no lo podemos hacer desunidos. Tenemos que hacerlo todos en un mismo pensamiento. Pensando igual todos. No. Aunque pensemos diferentes, tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es ese mismo objetivo? El que el cielo se haga mucho más grande y que el infierno se haga más pequeño. ¿Cuál es nuestro objetivo? A ganar almas para el Señor. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que podamos predicar el evangelio a todo lugar de la tierra. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que podamos ver personas conocer a Dios. Que podamos ver personas encontrar libertad. Que podamos ver personas descubriendo su propósito, marcando la diferencia y siendo la luz del mundo. Esos son nuestros objetivos, esas son nuestras metas, esa es nuestra visión también como iglesia. ¿Lo hacemos pensando igual? No, pero sí con un mismo objetivo. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, ¿cómo mantenemos la unidad en medio de las diferencias? Teniendo un mismo pensamiento. ¿Qué significa esto? Teniendo un mismo objetivo. Les dice, teniendo un mismo amor.
Y me dirán, ¿acaso hay que amar a todos de la misma manera? No. Algunos dirán, pastor, hay gente que no me dan ganas de amar, sino de ahorcar. Yo sé. Come on, somebody. I know that. That's a fact. Eso es un hecho. Eso es una realidad. No a todos se le puede amar de la misma manera. Eso es muy cierto. Hay personas que uno tiene más relación que otros. Pero entonces, ¿cómo el apóstol Pablo puede decirle a la iglesia, a los filipenses, manténganse en un mismo amor? Es que no estaba hablando del mismo amor terrenal que tú y yo podemos dar. Lo que el apóstol Pablo en realidad le estaba diciendo, manténganse en la misma fuente de donde provee y proviene el verdadero amor. Come on. O sea, es que ya no voy a comenzar a amar por el amor que yo pueda dar, sino por el amor y la fuente donde provee el verdadero amor. Porque es que si usted ve en la Biblia lo que significa el verdadero amor, usted diría, nunca podría alcanzarlo. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, y usted dice, no, pastor, ese es el amor que tengo yo. No es el que tú y yo tenemos, pero sí el amor que Dios nos puede dar. Y de ahí provee y proviene la verdadera fuente del amor. ¿Me están siguiendo aquí? Entonces, cuando el apóstol Pablo les está diciendo manténganse en el mismo amor, lo que les está diciendo es manténganse en la fuente donde proviene el verdadero amor. Y usted y yo sabemos cuál es esa fuente. Usted y yo sabemos cuál es esa fuente. Esa fuente no es una cosa, es una persona. Se llama Jesucristo. Esa fuente no es una cosa, es una persona, se llama Jesucristo. Esa es la fuente de nuestro amor. Y de ahí proviene el amor. En otras palabras, entre más te llenes de Dios, más grande va a ser tu amor. Alguien recibió esto. Vamos a ver si fue este lado más espiritual. Entre más te llenes de Dios, más grande va a ser tu fuente de amor. Ustedes también son espirituales, Dios los bendiga. Dice todos en acuerdo. ¿Cómo encontrar unidad en medio de las diferencias? Un mismo pensar, un mismo objetivo. El mismo amor, la misma fuente donde proviene el amor. Pero también les dice todos en acuerdo. Ahí se está complicado, pastor. Ya como decimos en Colombia, ahí sí torció la puerca el rabo, así decimos. Bueno, corta esa parte. Ahí sí se complica la cosa. ¿Todos en acuerdo? No, pastor. Es más fácil poner 30 changos de acuerdo para una foto. Es más fácil poner animales de acuerdo para una foto que poner personas con diferentes pensamientos juntos en todos en acuerdo. ¿Qué es lo que le quiere decir realmente Pablo a través de esto? Le dice, todos en acuerdo significa esto: usar nuestra fuerza para luchar el uno por el otro y no el uno contra el otro. No, usted no me ha entendido todavía esto. ¿Quiere que le explote el cerebro? Lo que Dios nos está llamando, Cami o Jorge, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Lo que Dios, uno solo. En otras palabras, todos en acuerdo significa que Dios no nos ha llamado a estar. Vente para acá. Es que este sí pelea bien. El uno contra el otro. Si Dios que nos ha llamado a estar en acuerdo, a pelear. No, ponte de espalda conmigo. De espalda aquí. Tú de espalda aquí. Uno por el otro. Uno por el otro. Yo cuidándolo a él y él cuidándome. ¿Me están entendiendo aquí? El problema es que por mucho tiempo hemos estado así. El uno contra el otro, peleando el uno contra el otro. Cuando Dios nos ha llamado a estar en uno al favor del otro. Si alguien viene contra ti, cuidado. ¿Me están siguiendo aquí? Usted debió aplaudir por lo menos a eso. Eso significa estar todos en acuerdo. Que utilizamos nuestras fuerzas no para estar peleando el uno contra el otro, sino para estar peleando el uno por el otro. El apóstol Pablo le dice, es la única forma de poder encontrar unidad en medio de las diferencias. Y él dice, háganlo sin ambición egoísta. ¿Qué significa eso de hacerlo sin ambición egoísta? Manteniendo la unidad en medio de las diferencias. ¿Cómo lo hacemos? Ambiciones egoístas. Y el ser humano por naturaleza es egoísta. El ser humano por naturaleza quiere sus propias cosas. El ser humano siempre está buscando sus propias necesidades ser respondidas. ¿Cómo podemos hacer eso de que no haya ambición egoísta en nosotros? ¿Sabes qué? Eso significa que yo celebro las victorias de otros como si fueran mías.
Lo voy a decir otra vez. Es que yo celebro las victorias de otros como si fueran mías. Lo que le estoy diciendo es que cuando escuchamos un testimonio como el hermana Mary Helen hoy, que nos dice: el Señor me dio la posibilidad de tener un carro nuevo, una posibilidad. Yo no estoy aquí diciendo: ay, sí, quién sabe qué estará haciendo ahora en la iglesia. Ay, sí, quién sabe cuánto. No, sino que yo digo: Señor, gracias porque le diste la oportunidad a mi hermana de poder tener algo nuevo, que en su vida recibió algo. Yo me alegro con las victorias de los demás. Yo me alegro cuando algo bueno te pasa a ti. ¿Por qué, pastor? Porque yo quiero que usted se alegre cuando algo bueno me pasa a mí también. Eso significa unidad en medio de las diferencias. Dios nos dio una casa nueva. Ah, sí, quién sabe en qué negocios sucios estará. No, de pronto es que Dios ha visto su historia, ha visto todo lo que han llorado, todo lo que han pedido, han clamado, y Dios los ha recompensado con algo que necesitaban, su casa nueva. Y yo me alegro por esa victoria también. Yo me alegro con ustedes por lo bueno que les pasa. De vacaciones en Puerto Rico. La isla del encanto, preciosa. ¿Quién sabe qué estarán haciendo allá de vacaciones? Yo me alegro si podemos tener buen tiempo donde podemos celebrar con la familia, en encontrarnos nuevamente con personas nuevamente y decirle: Señor, ¿sabe? Si están disfrutando, qué bueno que pueden hacerlo. Yo me alegro con sus victorias, con las cosas bonitas que le pasan. Lamentablemente, cuando viene la desunión, lo que pasa es que comenzamos, en lugar de celebrar lo de los demás, comenzamos a envidiarlo a los demás. Y es cuando viene la desunión. Pero Pablo les dice: ¿quieren estar unidos en medio de las diferencias? Celebren las victorias de ustedes como si fueran suyas, de ellos como si fueran suyas, pensando en los demás. Y les dice esto: alcanzando a los demás. ¿Sabe qué significa alcanzar a los demás? Significa: ¿hasta dónde puedo ir para ayudarte? ¿Hasta dónde puedo ir para alcanzarte? Y si hubo algo que Jesús les mostró a sus discípulos y a sus apóstoles, era que Él estaba dispuesto a ir en contra de la cultura, del pensamiento de los religiosos de la época, por conquistar almas que otros rechazaban. Estuvo dispuesto a ensuciarse las manos por una mujer que habían encontrado en el acto del adulterio y que todos estaban a punto de apedrear, y que Él fue capaz de ir hasta la tierra, ensuciarse, comenzar a escribir, levantarse y decirle: si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. Y todos tuvieron que soltarla. Y el único que podía apedrearla, porque estaba libre de pecado, que era Él, decidió perdonarla. Jesús les demostró que Él estaba dispuesto a ensuciarse sus manos en la arena por un alma que otros rechazaban. Un hombre llamado Zaqueo, cuando todos los demás lo odiaban, literalmente lo odiaban porque era malo Zaqueo, robaba literalmente. Jesús se acerca a él y le dice: sabes, ya no tienes que estar ahí, más bien déjame que voy a ir a tu casa el día de hoy. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, Zaqueo no regresa ni sale de la misma forma. Por el contrario, ahora Zaqueo está transformado, porque se dio cuenta que hubo un hombre que, a diferencia de los demás, no lo rechazaba por lo malo que él era, sino que fue capaz de entrar hasta su casa, ir a comer con él, no importando lo que los demás pensaran de Jesús, no importando lo que los demás pensaran de él. ¿Sabe lo que significa alcanzar a los demás? Es decir, hasta dónde yo puedo llegar para alcanzar un alma más para Cristo. Eso se llama unidad en medio de las diferencias. Y eso es lo que el apóstol Pablo le recalca a la iglesia de los Filipenses en su segunda parte de la carta, capítulo 2 de este mismo libro. Unidad aún en medio de las diferencias. Póngase de pie en esta hora. Y así, iglesia, siguió creciendo la iglesia de los Filipenses.
No todos venían de la misma cultura, del mismo pensamiento, no todos tenían el mismo estrato social, pero todos tenían un mismo objetivo. Todos entendían cuál es la misma fuente de amor que un día les ayudó a ellos y que ahora están dispuestos a ellos a compartirlo con alguien más. Una iglesia que decidió celebrar las victorias y no envidiar las victorias de aquellos que estaban con ellos. Una iglesia que decidió alcanzar almas porque estaban dispuestos a ir a otros lugares aunque los rechazaran, aunque los persiguieran, aunque estuvieran en contra de ellos. Y el apóstol Pablo termina en la tercera parte de esta carta, capítulo 2 del libro de los Filipenses, diciéndoles: la única forma que podamos crecer junto con la unidad en medio de las diferencias es que no pierdan el gozo que hay en ustedes. Es que el gozo y esta alegría que han tenido ustedes porque están viendo familias llegar, porque están viendo almas transformarse, porque están viendo lo que Dios ha hecho en ustedes, no se desaparezca. Y es el mismo recordatorio que quiero hacerte a ti el día de hoy. ¿Acaso ese mismo gozo con el cual llegaste a la iglesia algún día ha comenzado a fallecer, a desfallecer, a desaparecer? ¿Acaso ese ánimo y ese deseo por servirle a Dios ha comenzado a disminuir en lugar de aumentarse? ¿Acaso esa llama y ese deseo por la unidad, por el amor, por alcanzar almas ya no es el mismo que tenías antes cuando estabas en tu país? ¿Será que la comodidad de pronto de una nación como esta nos ha cambiado el deseo de poder hacer una milla extra a que ahora la gente haga la milla extra por mí? ¿Será que el tenerlo todo nos ha convertido en personas que decimos que no necesitamos más a Dios? Quiero recordarte algo el día de hoy. Cuando llegas a la iglesia, tu trabajo no termina, tu trabajo comienza. Por eso es que Dios no nos ha llamado a quedarnos sentados en una silla de iglesia, porque hay una misión aún por cumplir. Así como la iglesia de los Filipenses, Dios nos pide que ese gozo que comenzó en tu vida no desaparezca nunca. Y yo creo que hoy es una buena noche para decirle: Dios, en medio de las diferencias hay unidad. Y sobre todo vamos a continuar tu llamado y lo que tú nos has puesto, porque no vamos a permitir que el gozo que tú comenzaste a poner en nosotros desaparezca. Y ahí con sus manos levantadas, o puedes cerrar tus ojos por unos segundos, puedes pedirle a Dios, decirle: Dios, ¿qué puedo hacer? De pronto puedes decirle: Dios, aviva ese fuego que había perdido en mi vida, Dios, ese gozo de servirte que ha comenzado a desaparecer. De pronto esta es tu oportunidad para decirle: Dios, lléname nuevamente, Dios. Llena mi vida nuevamente con ese deseo profundo de alcanzar a aquellos que te necesitan. De pronto ya perdiste el deseo por esas negaciones que has tenido por mucho tiempo, por el dolor o la tristeza. Y Dios hoy te recuerda: sabes, si yo lo hice por ti y fui capaz de recibir latigazos, golpes, maltratos, vituperios, ¿qué estás dispuesto tú a hacer por alguien más también? Y en medio de este momento, ¿sabes? Yo creo que el Espíritu Santo está hablándole a muchos el día de hoy. Dios está regresando llamados, Dios está regresando ministerios, Dios está regresando el deseo nuevamente de buscarle como nunca antes. En el mismo amor significa con la misma fuente de donde proviene ese amor. ¿Sabes? Si hay en el lugar donde está, haz una oración personal con Dios. Nadie la va a hacer por ti, sino tú con Dios. Tú sabes lo que Él necesita que regrese para tu vida. Mientras adoramos a Dios, 3 minutos y nos vamos. Pero tú hazle una oración a Dios y dile: Señor, regresa nuevamente en mí ese deseo de unidad, o ese deseo, Dios, ese gozo que he perdido en mi vida, Dios.